Bueno, genial. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a hacer una presentación de cada una, pero acá Trini me está sacando el trabajo, así que voy a tener que ir derecho al grano. Primero quiero decir que lo que dijo David me dio mucho miedo. Eh, me sentí un poco un ratón que nunca más voy a prender la tele. O sea, ni loca voy a dar toda esa información cada vez que me siento en la cama, ¿viste? Y hago así. Eh, por otro lado, estamos haciendo para, esto que dijo Trini, para bajalibros, libros electrónicos y con una plataforma de suscripción. Y nada, me llenó un poco la cabeza de, oh my God, no sé si yo quería hacer esto en la vida, me parece que me gustaban los cuentitos. Bueno, fuera de eso, vamos a volver, no sé si ustedes tienen el programa por acá, lo que marca de qué se trata esta charla, y van a ver que se trata de casi todo. Eh, Les voy a decir lo que dice el programa y yo voy a tratar de cumplir porque soy buena. Dice, un espacio para hablar sin prejuicios acerca de las mujeres encasilladas en la edición infantil, las compras públicas, los catálogos infantiles internacionales y los futuros pequeños lectores. ¿Tienen tiempo? Vamos a Ok. tener un par de horas para eso. Entonces, yo simplemente voy a plantear nada más una apertura de cada tema a cada tema, porque me parece que está bueno y vamos viendo hasta dónde llegamos y en qué nos enganchamos, algo medio informal, espero. Y lo primero es que pensé es que obviamente no es ninguna sorpresa que sean las mujeres las que hagan literatura infantil, es como una obviedad, reproduce todos los estereotipos de género, la definición de mujeres como madres, bla, 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 y en el mundo eso parece estar cambiando no sin conflicto y no sin violencia. Y quería preguntarles un poco qué pasa en el mundo editorial y qué sería deseable que pasara, ¿no? Bueno, lo deseable siempre es la diversidad, ¿no es cierto? Creo que tenés razón, que los niños, las niñas siempre están vinculados a lo maternal, a la madre, la maestra, y como que ese mundo es de mujeres, ¿no? Me parece que es un gran estereotipo, es un gran prejuicio. Hay autoras, autores, editoras y editores de libros para niños y niñas, pero también seguramente tiene que ver con esta tradición de que la literatura infantil es un género menor con respecto a la alta literatura, cosa de gente importante, y nosotros venimos a ser un poco como los Claro, que nadie mira, ¿no? Los parias de la literatura. claro, además eso, vistos en esa perspectiva, nos ven un poco como niños a nosotros también, somos como, ay, los bonitos, Qué lindo, Tengo un haces librito con un libritos. ratoncito. Qué lindo, haces libritos. Qué lindo tu trabajo. Aunque económicamente empiecen a sostener el mercado. Bueno, justamente los libritos son el área que más crece, ¿no? En los últimos años es donde más se vende. Por lo menos en nuestro país, no sé en María, en Colombia, si pasa lo mismo. No, también, yo creo que pasa en toda América Latina y España también, pero es ahí donde entran otros problemas para saber por qué. Porque no se venden porque, pues, obviamente, porque todos estamos interesados en que los niños sean los primeros que sean lectores. Entonces, la escuela obliga a leer, las bibliotecas se dotan primero con libros para niños, por una serie de circunstancias que no son necesariamente que los libros tengan vida pública y que la gente vaya por ahí diciendo, ay, qué libro tan interesante, comprémoslo. En ese sentido también tiene un trabajo más fácil. No es que hay que convencer niño por niño, convencemos a dos maestras y ya está. Bueno, no creas que es tan fácil. Es cierto que tenemos mediadores entre el editor y el niño, hay un montón de adultos en el medio que ayudan, que median, que prescriben esos libros. Aunque sabemos que los niños cada vez más eligen sus propios consumos. Sin embargo, nosotros que trabajamos mucho con colegios, hay esos mediadores, esos maestros o bibliotecarios que son nuestro primer destinatario. Yo me preguntaba, quiero pensarlo de otra manera, como si están entrando varones a los niveles altos de decisión en las colecciones de chicos, en los libros para chicos, si se nota, o sea, ¿qué traen? Bueno, editores varones
Muchos, Hubo, hay hubo muchos. esa cara, muchos, tampoco pero esa hace cara, tiempo. digamos, más que Sí, nada, sí. ¿viste? Como- Sí, Acá en sí. Argentina hay muchos, Sí. o hubo muchos editores varones de libros sí, claro. para niños. O sea que me parece que eso no es algo nuevo. No, no, ni es nuevo, ni trae una condición especial, No. ni implica un cambio en lo que estamos pensando en general. No. Lo que sí tiene el cambio es ese tema de la escuela, digo yo, porque no es lo mismo un libro, porque ahora el problema es que los libros ya no se producen para los niños en general. Los libros se producen por una parte para la escuela, por otra parte para la librería y por otra parte para el consumo masivo. Son tres instancias completamente distintas que tienen tres condiciones completamente distintas, Sí. ¿no? Y curiosamente tienen una dinámica distinta, porque los libros más de consumo son muy efímeros, tienen mucho más que ver con las redes sociales, con los medios. Son esos libros de youtubers, por ejemplo, Modas. que este año se usan y el año que viene nadie sabe quién es ese chico que lo escribió. En cambio, los libros de colegios tienen una historia más larga, sobreviven muchos años, tienen como una tradición de long sellers. Sí, sí, digamos que sí, sobreviven mucho tiempo, pero muchas veces no sobreviven por su propio valor o su valor intrínseco, sino por ese valor de consumo. Es decir, es un libro que se vende tantas veces, casi que a veces es solo eso lo que se mide. O sea, se vendió mucho, lo compraron mucho, sigámoslos editando. Muchas veces en el medio escolar se afloja mucho en la calidad de lo que se entrega, en la calidad de lo que se ofrece e incluso en la calidad de lo que se edita. María, explica un poquito más qué querés decir. Es que no entendí, como que se vendió mucho y ya está. A veces que se vendió mucho, pero se leyó digamos, poco. el libro no se contrasta con un público que diga, o con la crítica, o con un público que diga que lo leí mucho, o que lo leyeron mucho, o que se vendió mucho. Sí, bueno, lo que se vendió mucho sí, es la única medida que tenemos. Este libro, este autor tan exitoso ha vendido miles de ejemplares en la escuela. Un público cautivo, por un esfuerzo que hace un ejército de vendedores en las escuelas, no siendo muchas veces muy estrictos con la forma de vender, ofreciendo a veces a cambio al maestro alguna otra cosa adicional al libro. O sea, el libro realmente no se dice es muy bueno porque se leyó y porque todo el mundo lo está comentando, sino es muy bueno porque se compró mucho y se vendió mucho. A eso me refiero. ¿Pero no crees que si el libro no gusta al chico, se cae solo? No creo. Creo que la escuela es un poco perversa en ese tema. Tenemos muchos ejemplos en toda América Latina. Dame uno. No. Pero también hay ejemplos de lo otro. También hay ejemplos de libros También. muy buenos que se sostienen en la escuela, Ahí que a sí los podemos niños dar les ejemplos. encantan. Ahí podemos dar Ahí ejemplos. podemos dar ejemplos. No se puede creer. Y entonces, quiero decir, entonces que, bueno, decís, tenemos muchos libros, efectivamente la industria para chicos funciona mucho por la escuela. ¿Y qué quieres decir con esto? Te veo como un poco decepcionada, un poco como escéptica respecto de la calidad de los contenidos. Bueno, a mí sí me parece que al libro infantil le hace falta mucha vida pública. Le hace falta estar en la calle, que se contraste. Los maestros muchas veces rechazan, o los padres, por ejemplo, rechazan un libro porque ven a su hijo leyendo un libro y que en la tapa dice para 6 años y le dice, vos sos idiota, ¿qué te pasa? Lee un libro para tu edad. Los chicos también. También, los otros chicos también, o pasa al contrario también. Un chico de 6 años que llega a la casa leyendo y la mamá ve que dice para 12 años, no se preocupa por leerlo y preguntarle, sino de una vez va donde la maestra a decirle, ¿qué está leyendo mi hijo? ¿Cómo le van a dar un libro que no es para su edad? Digamos que esas son las perversidades que suceden cuando el libro solamente está en la escuela, cuando el libro lo hemos abandonado solamente al problema del maestro y su relación con los niños, y que no tiene esa vida pública que me parece tan necesaria. De todos modos, a mí me gusta que a veces sucede que en la escuela se siembra un libro, se lee un autor
y cuando prende, ese chico va a buscar nuevos libros de ese autor, nuevos libros de ese género. Los ves en las ferias, por ejemplo. Y ahí no hay un maestro que esté ordenando qué es lo que hay que leer. Me parece que la escuela muchas veces dispara ese deseo a los niños de leer Claro, otra cosa. los chicos son chicos, están en formación, Sí. o sea, la construcción del gusto también pasa por la intervención de todos los mediadores, incluidos los padres, incluidos los maestros y los bibliotecarios. Muchas veces es un gusto inducido, un gusto por la moda, un gusto porque simplemente eso fue lo que leímos y la maestra nos lo contó tan lindo y el autor vino y nos firmó los libros y lo conocimos y nos tomamos fotos. Pero hay manera de formar. Hay manera de formar el gusto sin influencia, porque yo me preguntaba, ¿podemos dejar a los chicos que decidan solos que les gusta o bien el youtuber, la propaganda? Se necesitan los mediadores. Sí, claro. Se necesitan, obviamente, porque el niño solo, pues por impulso, va a comprar Disney seguramente y otro tipo de libros que están diseñados para atraer. Otros mediadores tienen. Entiendo lo que María dice. Por supuesto que hay libros que son muy comerciales y que tienen éxito en las escuelas y que no son buena literatura, pero también me parece que hay otros que se siembran en la escuela y que hacen a la formación de ese niño que va a ser un futuro lector. Si no, el niño solo se pierde un poco en ese universo, no es como que lo tirás al océano sin darle las herramientas previas de primero patalear en la piscina. No, nada en este mundo es blanco o negro, o sea, Claro. hay matices, hay buenos maestros, hay libros buenos y hay libros malos, eso es lo normal dentro del mercado. Lo que tocaría es que la gente participara más, que la gente se involucrara más, que se involucraran más los padres, por ejemplo, que leyeran con ellos, ¿sí? O sea, los padres siempre llegan a la librería preguntando, ¿y cómo hago para que mi hijo lea? Bueno, ¿usted lee? No, pero el chico está empezando, de pronto él sí puede adquirir ese gusto que yo no tuve porque a mí no me lo mostraron o no sé qué. O sea, dejamos un poco al azar. Tampoco hay crítica, que sería importante y relevante, en la que se alimentaran los maestros. Hay tal cantidad abrumadora de libros circulando que lo único que hay son listas. Entonces hay un montón de gente que decide pensar por los demás y hace listas y listas y listas, dice, lea esto, esto es lo mejor, no sé qué, pero no hay una preocupación por realmente revisar lo que se está haciendo, por conversar sobre eso, por reflexionar para dónde vamos. Hay una cierta comodidad, un cierto hacer muy, pues ya establecido, así lo hacemos siempre, eso. Los adultos de la familia nos quedamos muy lejos de lo que se edita. Es decir, yo veo lo que hay para chicos y no conozco a nadie prácticamente. De lo que yo leía no quedó ninguno. Y claro, ¿cómo llegamos a eso? ¿No? A toda la enorme cantidad de producción de autores nuevos, como para que la transmisión sea más sanguínea, ¿no? Es como este libro que a mí me gustó, ta. Bueno, lo que María dice, no hay lugar en los medios, en la crítica, que te recomienden buena literatura. En las librerías a veces pasa que te perdés en ese fárrago de cosas. Yo creo que mucha gente se deja llevar por las colecciones, por los sellos editoriales, saben que ahí hay algo bueno, que ha leído libros de autores de calidad y entonces siguen el criterio de una editorial, por ejemplo, me parece que es una manera, o siguen a un autor. Eso sucede mucho con los niños siguen a un autor y confían en lo que hace ese autor. Sí, bueno, yo todavía confío en el mundo terrenal, físico, tangible, como pues, las librerías, los libreros, o sea, la experiencia de un niño en conversación con un librero, con su padre, revisando un catálogo, leyendo y llevándose el libro, es una experiencia que realmente es la que nos hace falta, que en este mundo de la velocidad nos cuesta mucho trabajo. Nosotros en Babel, la experiencia nuestra, pensamos mucho tiempo cómo hacer
para establecer esa relación, lo que hicimos fue hacer una biblioteca. Es decir, todo el mundo decía, pero a ver, si tiene que vender los libros, ¿cómo es que los va a prestar? Prestar además gratuitamente. Y es quitar el tema de la compra, dejarlo al costado. O sea, establecer la relación entre esos niños y esos padres y el lector, esos niños y los padres y los libros, y dejar de un lado el tema de la compra. Es decir, el padre llega y dice, uy, está muy caro, deme uno más barato, no sé qué. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no se lleva uno de la biblioteca? No tiene que comprarlo. Y después, por lo general, vuelve. Dice, la experiencia ha sido maravillosa, ya entendí lo que me está diciendo y quiero comprarlo. Y esos niños que hemos ido cultivando con esas familias en la biblioteca son los mejores compradores de libros que tenemos en la librería. Bueno, los propios niños también son multiplicadores. Hay como verdaderas comunidades de niños que les encanta un determinado autor o un determinado libro y se empiezan como a contagiar entre ellos ese gusto o ese fanatismo por ciertos libros. Me parece que también ellos divulgan su propia literatura. Bueno, ya ven que lo de las mujeres no funcionó, pero funcionó otra cosa. Así que nuestras buenas intenciones. Y mi segundo punto era compras públicas, que parece que afecta especialmente a lo que hace literatura infantil, ¿no? Por lo menos en Argentina fueron descontinuadas de manera drástica. En México, por lo que entiendo, también. Y en Colombia no sé. También. Bueno, entonces les pregunto si son necesarias, de qué manera hay que hacerlas y si se produce especialmente para eso y qué se produce especialmente para eso. Creo que son absolutamente necesarias porque el Estado tiene un rol fundamental en aquellos lugares donde no hay acceso a los libros, en esas comunidades que no tienen librerías y que no tienen ninguna posibilidad de comprar libros. Las políticas en general son muy discontinuadas, por lo menos en Argentina o por lo que conozco de América Latina, no hay una política de Estado continuada de una gestión a otra, lamentablemente. Si se edita por lo menos por lo que conozco en Argentina, no ha sucedido eso. No es que se hacían libros ad hoc para el Estado. Sí sé de otros países que tenían planes editoriales paralelos, tenían el plan editorial regular y el plan editorial institucional. Creo que acá nunca hemos llegado a eso. ¿Por volumen? ¿No había tanto volumen? Hubo épocas de mucho volumen, pero en general eran licitaciones donde presentabas todo tu catálogo, todas las editoriales, y un equipo de expertos elegía sobre lo que había. No es que vos editabas especialmente algo ad hoc para el Estado. Eso no ha sucedido. Por lo menos en México sé que sí. Sí, en México, no sé si en México no solamente se producía para el Estado, sino que se hacían maquetas, o sea, proyectos Claro. editoriales que se presentaban en maqueta, que se hacían rápidamente atendiendo a la sugerencia, a la exigencia de la compra, y después eso, si el libro salía elegido, se editaba, y si no salía elegido, no se editaba. Entonces, cuando se editaba, empezaba uno a ver esos catálogos como con unas deformidades raras, como con unas patas. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, no sé, una editorial dedicada al libro álbum y a la poesía, de pronto un libro sobre transporte urbano. Claro. Nada que ver. Claro. Entonces, estas cosas empezaron a deformar el catálogo, pero a mí sí me parece, si bien creo que el tema de la compra pública ha beneficiado durante todos estos años a todos los colegas en todos los países, porque en todos los países sucede, nos ha beneficiado más a los españoles que a los latinoamericanos realmente. Es algo que debería montarse y acto seguido empezar a desmontarse. Es decir, ¿por qué compra el Estado libros? ¿Porque quiere tener a los niños que haya libros en las bibliotecas? Sí, pero ¿por qué también? Porque le sale barato. Simplemente, o sea, es un hecho, digamos, también económico. Es muy rentable comprar masivamente y poner los mismos libros iguales, la misma caja igual en toda la república, en cualquiera de nuestras repúblicas,
o sea, a un costo impensable si se compran al costo que realmente valen los libros. Ujú. Es no solamente el tema del ahorro, también a partir del tema del ahorro se han inventado ciertas maneras de decir como si el niño viene del extremo sur del país y se va al extremo norte, cuando llega a su biblioteca va a encontrar ese mismo acervo que lo va a hacer sentir en un espacio propio. Bueno, como si los chicos son los que primero y más facilidad tienen de adaptación y son los que las familias confían para que se integren después en una comunidad. Entonces hay muchas falsedades dichas detrás de todo esto. Por otra parte, los editores están muy cómodos. O sea, yo vendiendo de libro en libro, en librerías, sin marketing digital, sin billones de personas participando, vendo muy lentamente. Y de pronto alguien me dice, le vamos a comprar 1.500 ya mañana. O sea, uno sacrifica el margen por la velocidad. Ujú. Entonces, todo eso que pasa somos todos un poco culpables, digamos, porque estamos muy cómodos también vendiendo mucho y preguntan, bueno, ¿y su libro cómo le ha ido en las bibliotecas? Ah, yo no sé, eso ya no es problema mío, eso es problema del bibliotecario. Yo lo vendí y se lo vendí barato al Estado. Es un poco lo mismo que decías antes. También O sea, un poco siempre. es qué se hace con esos libros que llegan a las bibliotecas y qué pasa ahí. Bueno, pero por lo general nos preocupa, nos gusta mucho esa venta masiva, que se venda mucho, que esté ahí y después nos acostumbramos. O sea, en México, que fue el país que fue más extremo, un editor ganaba en la SEP 1 o 2 títulos y hacía el año. Y después, tranquilo, ¿qué pasa eso? Entonces descuidamos el canal, no vamos a la librería, porque vender de a uno en uno, recoger el chequecito acá y allá, qué dificultad, ¿no? Descuidamos entonces las cadenas, nos sentamos a trabajar pensando en la próxima compra pública y cuando la compra se acaba, ¿qué? Claro. ¿Qué pasó en México? ¿Y qué pasó en Brasil? Cantidades de editoriales que desaparecieron instantáneamente de un día para otro porque se acabó esa compra. Y dijeron, ay, ¿y las librerías? Ah, no hay. ¿Qué hacemos? Sí, sí, por eso me parece que es un equilibrio y por eso yo decía que tenía que trabajar el Estado en esos lugares donde no hay librerías, donde no tenés acceso a los libros, etc. Otra cosa que me parece falsa es cuando el Estado se inventa sus propias ediciones. Entonces, no son los libros que el niño encontraría en una librería. A mí me gusta que compren los libros, los mismos libros que se venden en las librerías y que son los que todos los chicos del país consumirían. Claro, pero por ejemplo en Colombia, viendo la compra, digamos, el 90% de la compra es de fondos extranjeros, no fondos producidos. O sea, solamente el 10% de la compra son libros producidos en Colombia. De ese otro 90%, el 70% son libros españoles. Encima de la mesa de los seleccionadores está la muy pobre y desprestigiada y despreciada producción local o nacional, la muy fortalecida, bonita y bien producida producción española, básicamente, y llegan, o sea, y esos libros ni siquiera circulan en el país. Claro. Ni siquiera circulan en el país. Nosotros la primera vez que se hizo la compra y se compraron 100 libros, dijimos, bueno, vamos a ponerlos en una pared y vamos a sentarnos a mirarla y a pensar y a ver qué vemos ahí, qué está pensando, ¿no? Porque detrás de cada selección de esas, pues hay una mirada política, algún objetivo para la lectura, eso no es así como tan alegre, digamos. Entonces, si uno se pone a mirar, y vamos a poner la muestra, y solo de 100 libros, solo 40 estaban circulando en el mercado. O sea que hay un problema del seleccionador. Claro. Hay muchos problemas, lo que pasa es que es muy difícil tal vez de entender o de captar todo el sistema porque es muy complejo. O sea, tiene muchas aristas, muchas cosas que uno diría,
hay que favorecerlos porque a la escuela solamente llegan estos libros. Hay que fortalecer la librería porque si la compra se hiciera a través de librerías, el interés capitalista así enloquecido de los editores seguramente se mermaría, porque ya no tendría que estar, pues ya vender 50 no le interesa tanto como vender 1500. ¿Cómo te imaginas la compra entonces? No entendí. No, pues imagínese, es muy difícil porque es muy complejo, porque decimos, bueno, hagámoslo a través de librerías, que los maestros o los bibliotecarios tengan autonomía y unos recursos con una tarjeta, qué sé yo, para ir y comprar. ¿No? Fuera de la Argentina, ¿qué otro país de América Latina tiene una red de librerías que sería capaz de soportar esta compra? Entonces yo por eso digo que hay que montar la compra y empezar a desmontarla funcionando de otra manera, empezar a crear librerías, teniendo una base de datos donde la gente se pueda, desde el rincón más recóndito del país, enterar de lo que está pasando, de lo que se está produciendo, de la gente que está haciendo libros, porque si no, ¿de qué otra manera? No nos podemos decir, no, eso en nuestro país es imposible, sigamos así infinitamente. O sea, es como muy cómodo. Un poco lo que se hace acá en la CONAVIP, en la Feria del Libro, en las comisiones de bibliotecas. Los bibliotecarios son los que van a comprar y eligen lo que quieren. Ahí no hay nadie que les esté diciendo lo que tienen que comprar. Sí, bueno, ese es un modelo que se ha explorado en algunos países en pequeñas compras, pero las compras masivas estatales no pasan por ahí, porque es la plata del Estado y en cultura sí que es fácil ahorrar. Tengo 2 temas y 10 minutos, así que tenemos que elegir, porque yo creo que los dos no va a ser posible. Vamos a elegir. Es que me gustan los dos. Uno es catálogos infantiles internacionales. Yo leí eso y no sabía muy bien de qué me estaban hablando, pero me pregunté entonces si había una literatura infantil global y después una pregunta que se cae de madura, que es cómo es el flujo de esa literatura, ¿no? Como hay un flujo, digamos, sur-norte o periferia, o es solamente recibir los lindos ediciones y chau. Que sea, ¿de qué hablan eso? El catálogo, ¿cómo se compone ese catálogo internacional y en qué podemos meternos, ¿no? Bueno, pues digamos que literatura infantil como somos, como los de la periferia y somos pocos, realmente en América Latina y España nos conocemos casi que todos, o sea, sabemos quiénes somos, qué estamos haciendo y dónde estamos. El libro infantil tiene una manera de circular muy, pues además de lo que hemos hablado, regionalmente muy particular. Es decir, están las multinacionales que tienen sus sedes matrices en España y sus fondos particulares en cada uno de los países. Que a partir de la crisis española tuvimos pasó algo buenísimo, que es que ya los editores de las multinacionales, como aquí mi amiga María Fernanda, no tenía que traer solo libros de España, porque los españoles dijeron, bueno, ahora no le vamos a mandar libros, les toca imprimirlos allá. Entonces ya no solamente se traían libros españoles, sino empezaron a aparecer en los diferentes países libros de toda América Latina, argentinos, chilenos, peruanos, colombianos, mexicanos. Y eso hizo que la oferta se enriqueciera y se diversificara mucho. Después hay un montón de pequeñas editoriales independientes en todos nuestros países que están produciendo, pero su oferta es pequeña, se produce muy lentamente para los gustos de la modernidad, nos demoramos mucho en producir y tenemos muy pocos tirajes. Hacemos intercambios y circulamos muy lentamente, a diferencia de lo que pasa con los españoles. O sea, digamos que los niños de toda América Latina están acostumbrados a leer libros que vienen de España y les parece natural el idioma y la manera de decir, pero cuando llega un libro de Argentina a Colombia, la gente dice qué raro que hablan, ¿no?
o de México a Chile, y eso pasa en toda América Latina, que es un sufrimiento espantoso. Seguimos dependiendo de España, porque hay otra cosa que sucede con el mercado, y es que la gran producción de libros para chicos viene de España, y los españoles sí tienen muy claro que nosotros somos el mercado, pero entre nosotros no. Para mandar un libro de Argentina a Chile hay que atravesar la cordillera. Para mandar un libro de Chile... A pie. Sí. Mandar un libro de Chile a México puede costar 5 veces el valor del libro. Las reglamentaciones de aduana y de transporte son completamente distintos entre todos los países, y nosotros no nos hemos dado cuenta de que en vez de estar mirando para allá, tendríamos que estar mirando para el costado. Bueno, en mi caso, que sí estoy en una empresa global, lo que sucede en los últimos años es que hay un gran desarrollo de la literatura local. Es decir, en Argentina se publican muchos más autores argentinos, en Colombia más colombianos, y así en cada uno de los países. Y seguramente España es el lugar más cerrado y menos permeable a que los latinoamericanos publiquen. Hay intercambios de autores en América Latina, ya no de libros físicos, como dice María, de atravesar, de exportar el libro, sino de exportar archivos y de hacer ediciones locales en cada país. Lo que pasa en Argentina particularmente es que viajan más autores argentinos hacia Latinoamérica que latinoamericanos hacia Argentina. Es decir, los autores argentinos son más requeridos en Perú, en Chile, en México, que lo que se leen acá autores de esos países. Quizás por alguna de esas perversidades que María dice de la escuela argentina, donde el autor va de visita y etcétera, etcétera, hay como quizás más instalado el leer autores locales y pedirte la visita, la foto y la firma del libro. Pero también es cierto que a pesar de que nosotros no circulamos muy permeablemente ni muy rápidamente, nuestros autores sí. Los libros para niños tienen la particularidad de que los autores no tienen exclusividad con los editores. Son de todos. Los usamos indistintamente para lo que necesitemos. Entonces los autores... O sea, además de parias, somos promiscuos. Además. Exacto. Y circulamos... Los autores circulan mucho mejor entre todos los países que en nuestros propios libros. Jóvenes, el tiempo es tirano. Espero que estén muy inspirados. Nos queda pendiente futuros pequeños lectores, que espero que se los imaginen ustedes cómo serán. Tenía muchas preguntas sobre cómo se imaginan un lector dentro de 10 años, pero bueno, quedará para la próxima. Muchas gracias. Gracias.